Muchas gracias. Seguimos en el programa Primera Impresión, la revista de la mañana de Televisión Universitaria. Ya tenemos el contacto con Teresa Morales, exministra de Estado, a quien le damos la más cordial bienvenida y los buenos días. Buenos días, Teresa. Bueno, en minutos más estamos en contacto, les decía, con Teresa Morales. Ha sido ministra de Estado del expresidente Evo Morales. Ya estamos en contacto. Muy buenos días, Teresa. Muchas gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Buenos días, encantada de estar con ustedes, Sandro, nuevamente en el programa. Muchas gracias. Teresa, ayer fuiste muy dura con el presidente Luis Arce Catacora. Le dijiste que es el responsable de todo este problema que está pasando en el país. Es el único responsable y quizá está vinculado con el tema de corrupción y el narcotráfico. Muy dura tus apreciaciones. Sí, efectivamente, los bolivianos y las bolivianas estamos atónitos. Nuestra dignidad, nuestro orgullo, nuestra reputación está dañada a nivel internacional. Nuestra línea bandera llega con media tonelada y aquí no caen las cabezas de los responsables. En Bolivia hay un sistema de administración pública que tiene lo que se llama máxima autoridad ejecutiva. Ser ministro, ser autoridad de Estado, ser nombrado por el presidente o por voto, supone una responsabilidad. No solo es tener el cargo, el auto, el edecán, el despacho, los viajes, es también tener una responsabilidad por la función pública. Los que asumimos y quienes hemos asumido sus cargos necesitamos ser conscientes de esa responsabilidad. Si durante nuestra gestión ha sucedido algo así tan grave, lo que tenemos que hacer es renunciar o el presidente exigir cambiarnos, es decir, hasta aquí llegó usted y voy a poner a alguien que haga este trabajo mientras usted, por supuesto, limpia su nombre, se defiende desde el llano. Lo ha hecho una y mil veces así el expresidente Evo Morales. Ha sacado autoridades ha sacado autoridades de la gestión sin hacerlos responsables directamente, pero diciéndoles, bueno, defiéndete desde el llano. Y luego verás, si sales librado de las responsabilidades, seguramente te incorporaremos de nuevo en la gestión. Pero lo que no puede suceder es que anoche mismo salgan 3 ministros a decir, operarios de nuestras empresas parece que tuvieran que ver. Ellos son máximas autoridades ejecutivas, son los responsables de las entidades que han participado en un cargamento de media tonelada que ha ido a dar nada más y nada menos que en línea bandera a un aeropuerto de Europa, el más grande, uno de los más importantes, y que España no ha dado aviso. Ya se sabe por qué no ha dado aviso en los primeros días, incluso ha dado solo aviso a una instancia que además se niega, porque no confía en el ministro de Gobierno. Porque en otras circunstancias debía dar aviso de esa manera al ministerio, etcétera, etcétera. Pero queda claro que si el presidente Luis Arce no les pide los cargos a los ministros involucrados, al principio de la gestión de Luis Arce yo pensaba que era falta de carácter, pero a estas alturas no es falta de carácter, Teresa, es encubrimiento. Tú te refieres a 3 ministros. ¿A cuáles ministros exactamente te refieres? Me imagino que debe estar Anoche hemos escuchado, creo que cerca de las 10 de la noche, una conferencia de prensa de los 3 ministros que tendrían que ver con las entidades que han actuado en la operación del cargamento, de la carga que llegó al avión. Esos 3 ministros son el ministro de Gobierno, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Economía. Sin embargo, creo que los directamente implicados en el tema narcotráfico, en el caso particular, es claramente el ministro de Gobierno, al menos, y el ministro de Obras, que tiene que ver con la cuestión de la dirección de CONABOL y estas entidades,
Y por supuesto, pues, el ministro de Economía, que también está en la conducción de la aduana. Los tres anoche han salido de una manera, yo diría, impresentable, porque no puede ser que salgan siendo máximas autoridades ejecutivas a decirnos que sí, que había habido operarios, utilizan esa palabra, usted lea la prensa, no funcionarios siquiera, operarios de las entidades, o sea, los cargadores. Falta que nos digan que los perros policías son los responsables y hay que sacrificarlos o hay que meterlos presos. Esto ya es el colmo de la sinvergüenzura. Señor presidente, ponga orden, sálvenos de este bochorno internacional. Por lo menos haga algo y ponga orden y diga, estos ministros están fuera. No espere que renuncien como hizo el ministro de Agua. No espere sus renuncias, porque estos señores, como ayer han dicho, no se sienten responsables. Son máximas autoridades ejecutivas, sí, pero parece que no se han enterado que son máximas autoridades ejecutivas. No piensan renunciar por lo que anoche han dicho. Es una sinvergüenzura. Y el responsable es Luis Arce y David Choquehuanca de este bochorno que estamos sufriendo. Ya tendrían que haber caído las cabezas de las máximas autoridades ejecutivas, tanto de las entidades que estamos hablando como de los ministerios. Teresa, y esto, si no se hace así, es porque el presidente y el vicepresidente tienen responsabilidad o están encubriendo actos de corrupción, y en este caso no es corrupción solamente, como en el caso de YPFB, que yo denuncié, sino en el caso ya de narcotráfico. Si hay el encubrimiento al narcotráfico, se confirma lo que hace tiempo ya el exministro Carlos Romero estaba diciendo y el propio expresidente Evo ha confirmado con el tema de los narcoaudios. Efectivamente, en ese sentido, Teresa, también te referiste que el gobierno está penetrado por el narcotráfico, es decir, que instancias ya superiores están vinculados al narcotráfico. Esto también es una acusación muy, pero muy delicada y le llega al presidente. Efectivamente, no creo que haya que meter presos a los funcionarios de tercer nivel y que las máximas autoridades ejecutivas tengan que lavarse las manos. Ellos son responsables. Si ellos en persona han estado involucrados o han sido los viceministros o los directores de las entidades descentralizadas que operan ahí, puede ser o no ser, lo importante es que ellos deben salir del cargo como una mínima señal de Estado, de gobierno, de autoridad de Estado. Él tiene que tomar esa decisión, separar a los ministros y a los presidentes de las entidades de las que estamos hablando. No puede ser que, como en el caso de los autos que han regalado también autos robados, no caiga a la cabeza de un solo ministro, de un solo viceministro. Parece que las autoridades de Estado aquí están realmente en una red que son imposibles de mover. Mientras ellos no renuncien, el presidente y el vicepresidente no toman ninguna decisión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Falta carácter? Yo eso pensé al principio, le falta carácter, seguramente quiere darles otra oportunidad, pero a estas alturas, con semejante papelón internacional, uno tras otro, primero regalan autos robados en el exterior, el ministro del Medio Ambiente hace una vergüenza pública comprándose una y otra cosa, haciendas, casas en un solo día, y no lo saca, espera que renuncie, y ahora media tonelada en Barajas. Hace décadas en Barajas no llegaba una cantidad semejante de droga. Décadas hace que en Barajas no se recibía semejante cargamento. Teresa, resulta que en Bolivia aquí no cae la cabeza ni siquiera de un viceministro, pero ni de un viceministro. Teresa, van a destituir al regional de la aduana, o más bien dicho de Nabol, y al regional ¿pero qué? Realmente, o sea, y todavía nos ponen ahí a dos señores que creo que son estibadores, que esos son pues los responsables, el que puso la mano en el sticker o en la cuestión esta de la seguridad. No nos tomen por... Realmente están ofendiendo la inteligencia de nosotros, del pueblo boliviano. No ofenda más, señor presidente, nuestra inteligencia. Teresa, aquí tienen que caer cabezas.
Y si no caen cabezas, usted es el responsable de que no caigan estas cabezas y por tanto sospecho claramente que usted está encubriendo los actos de corrupción y de narcotráfico, porque si no caen esas cabezas, vamos a pensar que usted y el vicepresidente están encubriendo todos los actos, tanto de corrupción como este bochornoso acto de narcotráfico. Teresa, cambiando de tema, pero en el mismo sentido, ayer también en un tuit tuyo publicaste y te referiste a Álvaro García Linera. Voy a leer el tuit. Álvaro cambia de posición raudamente. La corrupción ya es célebre. Él, refiriéndose a Álvaro, recién la descubre la mala gestión del gobierno. Para él era bueno, algo lenta. Para Álvaro, el ministro de gobierno hace bien su trabajo. Ahora dice que todos los funcionarios son de tercera. Impresentable Álvaro, usted se refiere a Álvaro García Linera. Efectivamente. Sí, ayer he conocido una entrevista que le hicieron a Álvaro y realmente da vergüenza ajena. En muy poco tiempo de ignorar todas nuestras denuncias de corrupción, las mías y las de muchos otros ciudadanos y ciudadanas, él miraba a otro lado sobre nuestras denuncias de corrupción, sobre lo que se decía del ministro de Medio Ambiente. Había un diputado que hace tiempo denunciaba al ministro de Medio Ambiente y a varios otros. Otro diputado hablaba del caso litio, otro de YPFB, etcétera. Pero él miraba a otro lado. Decía, dejen gobernar a Luis, dejen gobernar. Él ha ganado, los demás no han ganado. Entonces, como él ha ganado, además está administrando bien el Estado. Es un buen administrador, no es un hombre que diseñe nuevo Estado, pero es un administrador y está haciendo bien. Y sobre el ministro de Gobierno, hace bien su trabajo. Hace 3 semanas, un mes, no sé, poco tiempo. Hoy, raudamente cambia su posición y dice, son todos, o casi todos, son funcionarios de tercera. Está cayendo muy mal la cuestión de la corrupción y el gobierno de Luis realmente es malo. Y él es el que tiene que ir a pedir a Evo Morales que lo ayude. Antes decía a Evo y a los que apoyan a Evo Morales, dejen gobernar a Luis, lo está haciendo bien. Y 3 semanas después cambia enormemente, cambia del cielo a la tierra su posición, con un sentido de la oportunidad muy hábil, por no decir, como en política se llama, un sentido oportunista, y dice, no, lo contrario, es pésimo, son de tercera. Los ministros que eran buenos administradores, el ministro de gobierno que hacía bien su trabajo, todos ahora son de tercera, malísimos. No es lenta, sino mala. Hay mucha corrupción, es un papelón, ha caído Luis Arce. Bien, realmente es impresentable. Un político tiene que respetarse a sí mismo. Hay que ser consecuente con uno mismo. ¿Por qué ha estado ignorando las denuncias de corrupción todo este tiempo? ¿Por qué ha cerrado los ojos? ¿Por qué no ha sido serio al analizar lo que se decía? Nosotros hemos sido sus compañeros de trabajo por años. No podía habernos ignorado, no podía haber, por lo menos agarrar el teléfono y decir, oye Teresa, oye Carlos, ¿de qué estás hablando cuando hablas de YPFB? Explícame, antes de simplemente mirar a otro lado. Ah, señor diputado, ¿de qué está hablando del Ministerio de Aguas? ¿Qué datos tiene? No, él decidió ignorarnos a todos los edistas y decir, déjenlo gobernar a Luis, está haciendo bien. El ministro de Gobierno hace bien su trabajo. Ahora que todo el mundo sabe que todo está mal hecho, cuando ya es demasiado evidente, claro, él se pone a la cresta de la ola y dice es malísimo. Una vergüenza, impresentable. No puedo poner otra palabra. Bien, muchísimas gracias, Teresa. Te agradezco el contacto, el tiempo que has dedicado a Televisión Universitaria. Definitivamente tu posición es que de una vez el presidente retire a los 3 ministros y bueno, que se ponga orden al interior del gobierno. Efectivamente. Luis Arce, si quiere dar cuenta de que él no está encubriendo el narcotráfico y la corrupción, tiene que retirar a varios ministros, en todos los casos, poner orden. De lo contrario, vamos a hacer realidad nuestra sospecha de que él también es parte de la complicidad con el narcotráfico y la corrupción. Gracias.
Sandro, encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hemos estado con Teresa Morales, ex ministro de Estado durante el ex gobierno de Evo Morales. Vamos a hacer una nueva pausa acá en el programa y seguimos acá en Primera Impresión.